Buenos días, mis amores. El día de hoy en la clase de inglés vamos a iniciar practicando la canción que les dije desde ayer que íbamos a empezar a practicar. Entonces, primero que todo vamos a cantar nuestra canción para irla practicando y memorizarla. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm rich, I'm wonderful, I'm good, I'm rich, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. hello, 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 how are you? 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 Bueno, habiendo finalizado nuestra canción, entonces vamos a iniciar vamos a seguir hablando de alimentos, de foods. Entonces vamos a hablar de algo que se llama uncountables y contables. Contables and uncountables. Son aquellos alimentos que son contables e incontables. Entonces, hay unos alimentos que podemos decir, por ejemplo, quiero una manzana, quiero una pera, quiero 2 galletas, quiero 3 bananos, quiero 2 limones, por ejemplo. Esos serían los contables porque podemos decir quiero 1, quiero 2, quiero 3, los podemos contar. ¿Listo? Los incontables son aquellos que pedimos, por ejemplo, como el agua. Entonces, dame un vaso de agua. No podemos decir dame 3 aguas, no, sino un vaso de agua. Podemos decir 3 vasos de agua, pero necesitamos medir un vaso de agua, 1 litro de agua, una botella de agua, un balde de agua. ¿Listo? Lo mismo con el arroz. Entonces, en el caso, nosotros lo utilizamos como libras. En el idioma inglés, en los países donde hablan en inglés, lo utilizan como gramos, ¿sí? Entonces, regálame 250 gramos de harina, dame un vaso de agua, un vaso de leche, una copa de puede ser de vinagre para medir el vinagre, y otros cuantos formas de medida que se utilizan con los incontables, porque no podemos decir dame 2 arroces, dame 3 arroces. Hijo, ¿cuánto arroz quieres? 3 arroces. No, nosotros no lo decimos así. Podemos decir 3 cucharadas, por ejemplo, o un plato. ¿Cuántas sopas quieres? ¿Dos sopas? No, quiero un plato de sopa, por ejemplo. Entonces vamos a mirar cuáles son los contables y cuáles son los incontables en inglés. Vamos a iniciar con los contables. Ok, entonces, countable and uncountable nouns. ¿Qué serían nouns? Serían sustantivos. En realidad estos son sustantivos porque son nombres de alimentos. Listo. Decimos que los countables son sustantivos que podemos contar. Ya lo habíamos dicho. Y lo hablamos en español. En inglés, por ejemplo, onion, cebolla, cherry, cereza, egg, huevo, orange, naranja, pear,
pera. ¿Listo? Entonces podemos escribir a onion y nos referimos a una cebolla. 2 cherries. Listo, atentos acá. En este caso, cuando hablamos de 2, de 3, cuando nosotros decimos quiero una manzana, lo decimos en plural. Eso ya lo trabajamos en español. Cuando decimos quiero 2, yo no digo quiero 2 manzanas, sino utilizamos el plural. Quiero 2 manzanas y agregamos la S. En inglés pasa lo mismo. Si queremos una cebolla, decimos a onion en su singular. Pero como quiero 2 cerezas, entonces digo 2 cherries. Como termina en Y, entonces vamos a cambiar la Y por una I latina y le vamos a agregar S, cherries. ¿Listo? Eso no se aplica para todos, porque por ejemplo, si fuera en el caso de las cebollas, diríamos 2 onions. Solamente agregamos la S, solamente cambiamos la Y por la I latina y la ES cuando el sustantivo termina en Y. Eso en cuanto a los contables. Ahora vamos a hablar de los uncountables. Entonces decimos, son aquellos que no podemos contar. Para expresar su cantidad utilizamos unidades de medida. Unidades de medida, entonces como les decía, un vaso de agua, una botella de agua, un cartón de leche. Esas son las unidades de medida que se utilizan en los países en los que hablan inglés. Entonces, incontables. La pizza la podemos medir por rebanadas. Me regalas una rebanada de pizza, me regalas dos, me das 2 rebanadas de pizza, me das una rebanada de pizza. Sugar, entonces lo que les decía, por gramos, grams. Milk, por cartón. A carton, to milk. A carton to milk. A carton of milk. A carton of milk. Salt. En sal podemos utilizar una cucharada o podríamos utilizar a pinch, una pizca de sal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Puede ser con pizza. Entonces decimos que utilizamos una rebanada. Entonces decimos a slice of pizza. Una rebanada de pizza. En ese caso sería. En milk, entonces a carton, que sería un cartón o una caja de leche, ¿sí? Pero en este caso se dice a carton of milk. Y de esa misma manera existen muchas otras unidades de medida que vamos a estudiar a continuación. Ok, esta es una lista de algunas de las unidades de medida más utilizadas. Entonces, a bottle, una botella, a bag, un paquete, como un paquete de papas, un paquete de esos paqueticos que nosotros acostumbramos a comer en algunas ocasiones, eso es un paquete. A can, una lata, cuando compramos gaseosita en lata, es una lata de esas, o una lata de atún. A box,
una caja de chocolates, una caja de dulces, una caja de gomitas. A eso se refiere esta caja, a box. A bowl, un tazón. Entonces es cuando nosotros decimos, uy, un platadito de sopa, un platadito de caldo. Es este mismo, a box. A bowl, un tazón. A cup, una taza. Entonces, una tacita de café, una tacita de chocolate, es cuando utilizamos a cup. A glass, un vaso. Entonces, en este caso, ya utilizamos un vaso de gaseosa, un vaso de juguito, un vaso de limonada. A glass, a eso se refiere. A drop, una gotica. Póngale una gotica de esencia de vainilla, por ejemplo, para algunas recetas. A piece, un pedazo. En este caso, como cuando el pan viene así grandote y entonces, ay, dame un pedacito de pan. Entonces es a piece. A slice, una rebanada. Entonces ahí es el ejemplo que les daba con la pizza. O, por ejemplo, también podemos dar una rebanada de pan, una rebanada de pastel. A pinch, una pizca. Cuando hacemos así con la sal, eso es una pizca de sal. Grams, lo que les decía. En este caso, las cosas como el arroz, el azúcar y esas se miden por gramos. Entonces decimos grams. Entonces si son 25 gramos, 25 grams. ¿Sí? A carton. Entonces, un cartón, lo que les explicaba. En este caso, un cartón de leche significa una caja de leche, la que nosotros conocemos que a veces viene la lechecita en una caja. Entonces, a eso se referiría este cartón, a una cajita de leche, una caja de jugo. Entonces, a carton juice o a carton milk. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta la actividad que trabajamos, teniendo en cuenta los temas que trabajamos hoy, lo que trabajamos acerca de los contables y los incontables, vas a leer en el Student Book, pilas, en el Student Book vamos a leer las páginas 8